Buenas noches, amigos. Bueno, pero creo que el audio está saliendo, creo que está todo listo para la transmisión de hoy. Buenas noches a todos. Soy Carlos Herederos, hablándole como de costumbre los domingos en la noche sobre el tema del cambio climático, crisis climática, calentamiento global o como quieran llamarle. Bien, veo que hay unas cuantas gente ya en línea. Muchas gracias a todos por estar tan temprano. Bienvenida Mecho, Renata, Alex, Nelson, Randy, Luis. Wow, increíble, increíble, qué bueno. Bueno, hoy es una noche un poquito especial, está fresca allá afuera después que pasó el frente frío con ese frente de tormenta que por suerte aquí abajo en la parte sur de Miami parece que no fue muy activo, digamos. Espero que para Cuba también haya salido bastante bien porque había advertencias de tornados y todo, pero quizás, o sea, no he revisado las noticias, no he recibido noticias de las partes más norte de la Florida, no sé qué habrá ocurrido por ahí arriba, esperemos que no haya habido desgracias personales ni nada por el estilo. De todas formas, bueno, hay que estar al tanto de las noticias, ¿no? O sea, el invierno, como bien se había pronosticado, producto de la entrada del niño en el juego, el niño entró a jugar y entonces se había advertido que este invierno iba a ser más lluvioso y más tormentoso. Y estamos en ello, ¿ok? Estamos en medio de ese proceso. Aunque ya estamos, bueno, ya terminamos enero, se nos fue enero, el primer mes del año, increíble. Vamos que volamos. Bueno, bueno, repito, buenas noches a todos, gracias por estar por acá y vamos inmediatamente a comenzar con las cosas que traemos porque voy a terminar con una explicando, o sea, una traducción de un video con una charla del año 2021 muy buena y que aclara un montón de cosas y que cambia muchos puntos de vista, ¿ok? Y bueno, hay que hacerle sus advertencias y todo, pero es importante estar al tanto de ella. Gilar, bienvenido, buenas noches, bienvenido. Vamos a comenzar entonces con las noticias y después damos pasos a la charla. Vamos a quitar el sonido porque, bueno, yo tengo un video, bueno, le pongo el sonido después. Vamos allá. Eh, hay varias, ha habido cosas muy interesantes pasando en el sur del planeta. Vamos a tocar ese tema hoy, pero bueno, vamos a comenzar con una noticia suave para entrar en calor. Eh, ha habido varias advertencias, o sea, sabemos que estamos en medio de la llamada sexta extinción masiva, creada por nosotros, por los seres humanos, ¿no? Y aquí traigo en la charla esa de este señor, ahí está muy claro qué es lo que estamos haciendo con el planeta, ¿no? Y por eso les invito a verla. Entonces, aquí, bueno, hablan el caso de un cangrejo, un cangrejo, una manta que es muy parecida al cangrejo bayoneta, por eso lo mencioné. La cosa es que dicen que oficialmente esta manta ya está extinta, que hace mucho tiempo que no se le ve, han hecho toda una serie de análisis, han buscado en los registros y definitivamente esta manta ya está extinta. Entonces, esta creo que es a ver, es en el Pacífico, pero en Java, exactamente, en Java. Entonces, esta manta, bueno, ya declarada extinta oficialmente, hay que aclarar aquí. O sea, el tema de las extinciones, cuando tú, para poder declarar extinto a un animal o a una especie de una planta determinada o lo que sea, o sea, es un proceso complicado. O sea, hay que esperar cierto tiempo a que no se hayan visto ejemplares, a que no se puedan encontrar, y hay que, bueno, definitivamente es todo un proceso burocrático, ¿no? Para poder clasificar como extinta una especie. Pero, o sea, nosotros estamos en ese proceso en el planeta de una forma bastante acelerada. Algunos dicen que hay cientos de especies extinguidas todos los años, entonces cientos y cientos, ¿no? Entonces realmente el problema de la clasificación como especie extinta es una cosa, pero lo que está sucediendo en la práctica es otra. Entonces, dicen que lo que causó la extinción de esta manta, bueno, es la pesca no regulada. O sea, la pesca intensiva, que efecto de esa pesca, bueno, son las famosas laticas de atún que tenemos en el supermercado, las laticas de sardina, todas esas cosas que rellenan nuestro supermercado con cosas que la gente a veces no compra y que hay que botarlos después porque pasan de la fecha de caducidad. Bueno, todo eso es parte de una pesca que es exagerada. ¿Sí? Que recuerden que hablamos aquí en los dos programas pasados de que Alfonso, bienvenido, buenas noches, Miguel, de que los océanos están perdiendo la capacidad de mantener la vida de los peces. ¿Ok? Y por supuesto de todos los animales que viven en el mar, ¿no? O sea, los océanos están perdiendo la capacidad de mantener las poblaciones de peces, ya sea por el aumento de la temperatura, por el aumento de la acidez del océano, producido por la cantidad de CO2 que le estamos inyectando, ¿ok? O por la caída de los niveles de oxígeno o de nutrientes en el agua. Bien, cuando el agua se calienta, eh,
tienen menor cantidad de oxígeno diluida en ellas. Por lo tanto, esos fenómenos que vemos a veces de muertes de peces y en grandes cantidades que llegan a las playas y cosas por el estilo, bueno, esos son parte del problema. Entonces dicen que, bueno, aquí particularmente, bueno, el problema con la sobrepesca de los mares, que evidentemente se incorpora a la lista de estas cosas que hemos mencionado, ¿no? El incremento de la temperatura, con las olas de calor en el océano, acidez, falta de oxígeno, ¿ok? Falta de nutrientes. Entonces, todo eso, a eso incorporamos cosas que nosotros hacemos por nuestra parte también en el sentido de que sobrepescamos y consumimos demasiado los recursos del planeta, ¿no? Bueno, Australia está siendo golpeada como cada verano. Recuerden que en el hemisferio sur las estaciones son al contrario de las que son acá en el hemisferio norte, ¿ok? Cuando aquí es invierno, allá abajo es verano. Entonces, cuando aquí estamos en invierno paseando un frío quizás con olas polares y todo eso, allá abajo están cogiendo olas de calor. Entonces, esto era de esperarse, pero lo que están diciendo, bueno, por supuesto, advertencias de fuego, temperaturas entre 5 y 12 grados Celsius por encima del promedio, ¿ok? Eso es para una semana, pero eso, o sea, hay montones de días en lo que esto va a estar sucediendo. Y están hablando de temperaturas superiores a 40 grados Celsius, ¿ok? Por ejemplo, 46, yo hice la conversión, son 114 grados Fahrenheit. 114 grados Fahrenheit. O sea, eso es bueno, eso es sufrible, ¿no? Totalmente, eso es invivible. O sea, y bueno, la cosa es que, bueno, por supuesto, advierten de posibilidades de fuegos y todo eso, ¿no? Que aquí vamos a tocar ese tema también en otros lados. Del Pozo, mi hermano, buenas noches, bienvenido. Entonces, imagínense 46 grados Celsius durante el día. Eso es una barbaridad, ¿no? Y son las cosas que estamos viendo y que vamos a seguir viendo y cada vez con más intensidad y con más sucediendo más a menudo, ¿no? Entonces, realmente Australia va mal, no solo Australia, aquí traemos noticias y esta la traje porque siempre la menciono y es muy importante que las personas, aquellos que vienen, ven esta charla de vez en cuando, a veces no ven lo que uno pone en charlas pasadas, pues esta es la famosa tabla del índice de calor. Aquí está en grados Fahrenheit, pero la pueden buscar también en grados Celsius. ¿Eh? ¿Sí? Esto es muy importante en la medida que se nos acerca el verano, o para los que están en verano ahora, esta tablita es lo que dice, o sea, en rojo están las condiciones en las que son peligrosas para la vida. ¿Y qué estamos hablando aquí? De la combinación de temperatura con humedad. ¿Ves? Si hay una temperatura de 100 grados con una humedad del 60%, la temperatura equivalente para el ser humano es 129 grados Fahrenheit. ¿Ves? Y eso es mortal. Entonces, esto es, dicho sea de paso, o sea, estas tablas, algunas, o sea, hay pequeñas diferencias. La última corrección que le hicieron era para personas que estaban acostadas dentro de un local a la sombra, sin ropas, o sea, no estaban haciendo ejercicio físico de ningún tipo, estaba sin ropa que les permitía sudar, ¿eh? Y entonces, bajo esas condiciones se hicieron las mediciones de cuál era el límite de lo que soportaba el ser humano. Pero evidentemente nosotros ni vamos a estar sin ropa, ni vamos a estar acostados en una habitación esperando que el calor se vaya, ¿no? Entonces, realmente, o sea, es importante todo esto, no tomarlo con un grano de sal, porque estos son mediciones bien claras y científicamente hechas. Pero sí es importante que cuando les digan, va a haber, y dicho sea de paso, este tipo de mediciones no tiene que ver, no es la medición que te dan en el parte meteorológico, cuando dice la temperatura está con el viento. No, no, esto no es la temperatura con el viento, esto es la temperatura con la humedad y se le conoce como índice de calor. Y en los veranos, ahora, en la medida que las temperaturas vayan subiendo, poco a poco esto se va a ir incorporando a los partes meteorológicos. ¿Bien? Pero esta tablita, usted debiera tenerla, las personas que trabajan en el exterior, en la construcción, por ejemplo, los profesores que atienden, que le dan educación física a los niños, bien, todas esas cosas que hay que hacerlas en el exterior y sobre todo en horarios ya después de las 11, 12 del día, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. Esta tabla es sumamente importante. Aquí, particularmente en el sur de la Florida, donde la humedad es altísima, o en las islas del Caribe, donde la humedad es muy alta, este es un problema que hay que tener en cuenta. ¿Bien? Julio, bienvenido. Buenas noches. Bueno, en España, los récords de calor cayendo en medio del invierno, o sea, las temperaturas altas en medio del invierno, aquí estamos hablando de que son menos frías o son calurosas. ¿Eh? Entonces, dicen que están en una situación donde estas situaciones empiezan a ser contempladas con normalidad.
Y eso es parte de la característica del ser humano, o sea, de que nos acostumbramos a las cosas. Recuerden la historia aquella famosa de la rana que meten en agua hirviendo y salta inmediatamente para afuera, pero si la ponen en agua tibia o en agua fría y la empiezan a calentar lentamente, la rana se cocina allá adentro porque se va acostumbrando a las temperaturas. ¿Sí? Entonces, ese es un fenómeno también que tenemos que tener en cuenta. Entonces, dicen que ya llevan años percibiendo una tendencia clara a la suavización de los inviernos, o sea, que sean menos fríos y, por supuesto, a que hayan picos de calor en determinados momentos, ¿no? Dicen que las máximas de enero llegaron a ser de hasta 23 grados centígrados, que para el invierno en España particularmente es bastante alto, y en alta montaña, en los Pirineos, y 25 y hasta 30 grados en decenas de estaciones meteorológicas en la península ibérica. ¿Okay? Entonces, realmente el calor está comenzando a hacer que el invierno ya no sea invierno, ¿no? Aunque hay, por supuesto, los episodios estos, como hemos tenido aquí en los Estados Unidos, donde baja el vórtice polar. Y ese vórtice polar que es un efecto secundario de los problemas que hay con la elevación de la temperatura en las regiones ecuatoriales, ¿ok? Que afecta también al Ártico, o sea, a la parte polar del planeta, donde comienzan a entrar las masas de aire caliente y expulsan o mueven las masas de aire frío hacia latitudes más abajo acá en las zonas estas subtropicales. ¿Bien? No sé si había aquí. Aquí hablan de las celdas estas de Hadley, que le llaman, que es un fenómeno meteorológico bien conocido prácticamente exclusivamente por los meteorólogos. Esto no se menciona en los partes meteorológicos, pero ha habido cambios en la circulación atmosférica que están reforzando los problemas estos de los domos de calor, con las olas de calor y toda esa serie de cosas. ¿No es? Para aquellos que estén interesados en la meteorología, pueden buscar datos sobre esto. Y entonces aquí dicen, bueno, lo que está diciendo, y es importante, en este tweet, bueno, no sé si decirle ex, eso para mí ya. Bienvenido, Alex, buenas noches. Este hombre está diciendo, este metrólogo, está diciendo, el buen tiempo que hay en invierno es un mal síntoma, no es un buen síntoma. ¿Por qué? Porque es más caluroso, es menos frío, eso no es un buen síntoma. Eso quiere decir que el verano, ¿cómo va a ser? Mucho peor de lo que ha sido. Y ha habido olas de calor con miles de muertos en Europa, ¿ok? Entonces, dice que en el medio este de buen tiempo de invierno se disparan los niveles de contaminación atmosférica en las ciudades, hay menos horas de frío en los cultivos, hay cultivos que están sufriendo aquí, por ejemplo, los cultivos que el del vino, los viñedos, que allá también existen, las olivas, ese mercado está colapsando prácticamente. ¿Ve? O sea, el aceite de oliva va a subir de precio tarde o temprano. Por ahora se va a mantener por un tiempo, pero recuerden que la inercia de la humanidad es increíble, pero esto va a ir en alza. Todo. Fusión rápida de la nieve acumulada, eso trae inundaciones, por supuesto, si viene bajando desde las montañas, y agudización de la sequía en las zonas donde ya es crítica. Todo esto y esto estamos hablando en medio de enero, de un invierno. ¿Sí? O sea, para verano esto va a ser mucho peor. ¿Verdad? Vamos allá. Bueno, esta figura muy bonita aquí, lo que está hablando, este es un artículo bastante intenso. Y para aquel que quiera profundizar en este tema, le invito a leerlo. Pero es un artículo que explica por qué la captura de carbono, ese tema en el que las compañías de combustibles fósiles, tanto de petróleo como de gas, han puesto toda su esperanza en usar como pretexto para seguir usando combustibles fósiles, o sea, para seguir haciendo negocio con ellos y seguir quemando petróleo y carbón y gas, pues ellos usan esto como una justificación. O sea, en el futuro vamos a crear sistemas que absorban el carbón de la atmósfera y no vamos a tener ningún problema. Podemos seguir quemando ahora petróleo y todos los combustibles fósiles que nos dé la gana. Entonces, ese tipo de propuesta, por supuesto que está, eso es lo que llaman un greenwashing, ¿no? O sea, lavado verde de cerebro. Aquí este artículo explica muy bien por qué la extracción de CO2 de la atmósfera no solo no es rentable, sino que es sumamente difícil. ¿Okay? Es costoso y lleva incluso, o sea, incluso por la masa del CO2, cosa que nadie piensa en eso, ¿no? O sea, la cantidad de CO2, la masa de CO2 producida cuando se quema el carbón o el metano, la masa del CO2 es 2 o 3 veces más grande que el carbón o el metano que quemaste. ¿Okay? Se incrementa. ¿Por qué? Porque el carbono se está mezclando con el oxígeno y el oxígeno es bastante pesado. Entonces, el peso es de 2 a 3 veces más grande en el caso del carbón y del metano. En el caso del petróleo creo que era 1,8 veces. Entonces, aquí están hablando de los precios, o sea, de secuestrar carbón
de la atmósfera, dióxido de carbono, puede venir con un precio de entre 120 y 140 dólares por tonelada de CO2 extraída. Entonces, allí se incluyen precios de transporte, que aquí yo voy a estar haciendo un pequeño resumen. Mecho, bienvenida, buenas noches. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que dice el artículo porque es bastante largo, ¿ok? Pero es sumamente interesante leer esto, cómo la física, y en eso se basa, ¿no? El problema, la física nos dice por qué es caro la extracción de carbono de la atmósfera, ¿ok? Entonces, aquí ponen varios valores de los costos y toda esa serie de cosas, pero resumiendo, lo que están diciendo de forma bien clara es que el CO2 por cantidad de masa equivalente pesa más que el carbón, pesa más que el gas y pesa más que el petróleo que se quema. ¿Por qué? Porque incluye oxígeno. ¿Eh? Entonces, cuando tienes que extraerlo, necesitas, entre otras cosas, unos materiales porosos para absorber el dióxido de carbono. Y ese material poroso lleva a ciertas condiciones y todo eso es un proceso que es caro. Y poco eficiente, dicho sea de paso. Pero además, después de eso, tienes que usar agua caliente para sacar el dióxido de carbono de ese material, que para calentar el agua es un proceso bastante poco eficiente también. Requiere calor, requiere energía, y la energía, la mayor parte de la energía que usamos ahora, ¿cuál es? Combustibles fósiles. Así que estamos generando dióxido de carbono para extraer dióxido de carbono. Entonces aquí habla de todo, de los procesos de transportación, o sea, se necesitan, bueno, ¿cómo le llamarán? CO2 ductos en lugar de oleoductos. Se necesitan tuberías para transportar esto. Si se va a transportar por tren, se necesitan unos carros especiales, unos tanques para transportarlo bueno, ahorita en forma líquida, ¿no? Hay que comprimirlo y enfriarlo. Ese es un proceso que toma energía también. Es ineficiente. Entonces, se requieren ventiladores enormes para hacer que el aire de la atmósfera pase por los filtros y logre filtrar. ¿Okay? Porque hay que forzar al aire a que pase por allí. No es un proceso autónomo que sucede por sí solo. Entonces, todo esto lleva energía, lleva costos. Entonces, una de las cosas que están diciendo, que los costos, por ejemplo, aquí dicen, por peso, el carbón es 51%, el carbón es 51% menos pesado que el CO2. ¿Okay? O sea, el CO2 pesa 1,87 veces el peso del carbón de piedra. ¿Okay? Fíjense, el metano produce 2,775 veces su peso en CO2. ¿Okay? Por cada cantidad de metano que tú quemas, se produce 2,75 veces la cantidad de masa de CO2. Todo eso habría que procesarlo. Por supuesto, al tener mayores cantidades, y una de las cosas que están diciendo aquí, cuando tú transportas carbón, tú lo haces en trenes, en vagones de ferrocarril que están abiertos, se almacena al aire libre, ¿okay? Pero el dióxido de carbono no, el dióxido de carbono hay que transportarlo por tubería o bajo presiones muy altas y hecho líquido y temperaturas bajas. Entonces, una de las cosas que sucede, a ver si encuentro aquí el ejemplo, aquí pone algunas de las características de lo que sucedió en un pueblo aquí, creo que fue aquí en los Estados Unidos, Satartia, Mississippi. ¿Ok? Esto es un caso que yo no conocía. El pueblo pequeño de Satartia, en Mississippi, ¿ok? Descubrió en 2020, y esto hace, ¿cuánto? 3 años atrás. Cuando una tubería de dióxido de carbono, porque ya existen algunas, ¿ok? Se rompió, o sea, se movió, estaba enterrada, pero el terreno, producto de lluvias excesivas, se movió, y entonces la tubería se rompió y se liberó el CO2 que estaba en esta tubería que viene viajando a presión. O sea, cuando se mueve por allí, teóricamente debe moverse en forma líquida, pero una vez que se rompe la tubería, eso inmediatamente pasa a la forma gaseosa, y como el CO2 es más pesado que el aire, ¿ves? Se acumula en las partes bajas. Entonces, de aquí, de este pequeño pueblo, recuperaron 46 personas inconscientes y con convulsiones en el suelo, con probablemente ya problemas duraderos en el cerebro, afectaciones duraderas del cerebro y daños en los órganos. 200 más fueron evacuados, algunos con, y dicho sea de paso, los motores de combustión interna, o sea, cuando tú vas a evacuar personas de esos lugares necesitas automóviles, camiones, ambulancias, pero como tienes CO2 en el aire, entonces los motores de combustión interna que necesitan oxígeno dejan de trabajar.
¿Ok? Miren a qué nivel llega la emergencia. ¿Ok? Tienes personas con convulsiones, con fallos de órganos, con problemas cerebrales, y para evacuarlo, ¿cómo lo vas a hacer? Necesitas tanques de oxígeno para las personas que entran allí, pero además los automóviles entonces no trabajan. Entonces, o sea, es un problema grave. Y esto pudiera suceder en el futuro, como vamos a tener que crear muchísimas tuberías para evacuar todo el dióxido de carbono que producimos. ¿Veis? Que ese es parte de los objetivos futuros, porque si queremos seguir quemando petróleo por un tiempo todavía, o metano, ese dióxido de carbono hay que evitar que salga a la atmósfera y hay que desviarlo con tuberías a estaciones que los compriman y los muevan por tuberías bajo alta presión hacia un lugar donde van a ser enterrados bajo tierra. ¿Okay? A ver si entienden todo lo que estamos hablando, cuán complicada es la infraestructura, pero cuán graves serían los accidentes que sucederían bajo esas condiciones. ¿Okay? Si una tubería de esas se rompe dentro de una ciudad, las cantidades de muertos van a ser, ya saben, ¿no? En masa, ¿no? Entonces, bueno, dicen que también los seguros van a ser astronómicos, por supuesto, por casos de este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, el artículo es bien largo, pero lo que están diciendo es que al final es más económico evitar quemar estos combustibles fósiles que recuperar el CO2. ¿Ok? Al final es más económico evitar la liberación del CO2 que recogerlo después. ¿Bien? Eso está bien claro, ¿no? O sea, yo les invito a leer este artículo que es bastante largo. Yo les hice un resumen ahí lo mejor posible, pero realmente este explica muy bien cuáles son los problemas con estos puntos de vista. Bueno, esto es breve, esto es muy breve. Yo no creo, o sea, sabemos aquí que le agregamos eh, alcohol a la gasolina. ¿Sí? ¿Y de dónde sale ese alcohol? Del maíz. O sea, cultivamos maíz, usamos nada más y nada menos que fertilizantes para cultivar maíz, fertilizantes que son producidos a partir de petróleo, con tractores y máquinas que funcionan con petróleo, todo eso, para cultivar maíz, para echarle un 15% a la gasolina, que se supone que iba a reducir emisiones. ¿Bien? Bueno, eso es totalmente ineficiente, eso es una barbaridad y lo sabe todo el mundo, se sigue haciendo porque le sigue dando dinero a los granjeros que tienen estas granjas. ¿Bien? Y aquí hay un estudio que dicen, bueno, han analizado varios de estos cultivos que se usan para generar combustibles supuestamente ecológicos, ¿no? Y entonces dicen que han analizado las hormigas, los tipos de hormigas que han habido, porque estos cultivos cuando tienen a ser monocultivo, como el caso del maíz, por ejemplo, que tú cultivas grandes extensiones de puro maíz, entonces los tipos de hormigas son más limitados y hay menos biodiversidad en la zona. Sin embargo, cuando tú mezclas varios cultivos que se usan para esto, aquí mencionan varios tipos, ¿ok? Pero yo no los voy a mencionar. La cosa es que mientras más tipos de cultivos hay mezclados, hay más variedad de hormigas y más biodiversidad en la zona. Entonces, para el daño que hacen, sería más aconsejable mezclar varios cultivos que usar uno. ¿Ok? Usar uno es el mayor daño posible a la biodiversidad de la zona. Eso está claro, eso está claro. Bien, acaban de demostrar, Zoraida, bienvenida, buenas noches. Bienvenida. Recuerden todo que tenemos algo importante para el final, como siempre. Bueno, el cambio climático está ya indudablemente detrás de la sequía enorme que hubo en el Amazonas en este verano. O sea, en el verano pasado, en el 2023. Recordemos que ya cambiamos de año. ¿Bien? O sea, recuerden que hubo muerte de, no sé, 150 delfines del Amazonas y las aguas calientes, problemas para que los indígenas y todas las poblaciones autóctonas de la zona pudieran navegar e intercambiar productos. ¿Bien? Entonces, por supuesto, eso afecta a millones de personas y afecta a la selva del Amazonas. La selva del Amazonas, y les voy a dar el dato aquí, está casi al final. Eh, bien, este evento que ocurrió en el Amazonas, esta sequía enorme, dicen que esto debiera ser un evento que ocurriera una vez en 50 años. ¿Ok? Pero cuando lleguemos a 2 grados Celsius de calentamiento, recuerden que estamos en 1,4 el año pasado. ¿Eh? Cuando lleguemos, ya no estamos en 1,2, ¿ok? Ya el año pasado llegamos a 1,4, 1,5. Entonces, cuando lleguemos a 2 grados, que es más o menos como se está calentando Europa ahora, entonces estas condiciones, en lugar de ser una vez en 50 años, pudieran ser una vez cada 13 años. Eso se llama aceleración. Estamos acelerando los problemas. ¿Ok? El cambio climático se está acelerando. Entonces, dicen que el cambio climático hace estas posibilidades de poca lluvia 10 veces más posibles eh, eh, y las sequías en zonas de agricultura 30 veces más posibles. ¿Okay?
30 posibilidades más. Entonces, bueno, aquí mencionan todos los problemas que hubo. Dicen que, por supuesto, fallaron la alimentación de agua, los problemas con los cultivos, todo eso sucedió en este verano aquí en la zona del Amazonas. Y dicen aquí, y es importante, el Amazonas, está estimado que el Amazonas, la zona boscosa del Amazonas, almacena más de 100 billones, 100.000 millones, para decirlo en español, 100.000 millones de toneladas de carbón en sus árboles y en el suelo. ¿Bien? Eso es el doble, más del doble de las emisiones anuales de todas las fuentes que genera el hombre. ¿Eh? Eso es prácticamente 2 años de producción de CO2 de todas las fuentes eh, humanas. ¿Eh? Entonces, dicho sea de paso, dicen que, bueno, ya aquí está la prueba, ¿no? De que evidentemente esto tiene que haber sido el cambio climático. O sea, es 30 veces más posible bajo el cambio climático que sin él. Entonces, realmente la sequía en el Amazonas ya es una prueba. Y el Amazonas, recuerden, en el mapa, que no lo traigo hoy, pero no sé si lo busque después, que el Amazonas se va a quedar, en el mejor de los casos, en una sabana. ¿Ok? El Amazonas se va a extinguir completo, la zona boscosa del Amazonas. Entonces, el principal responsable por el cuidado del Amazonas es Brasil. Y yo sé que haya habido problemas políticos de inestabilidades, discusiones y todo, pero en el medio de todo eso, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, los taladores ilegales siguen cortando el bosque, los ganaderos siguen cortando el bosque para criar más vacas. ¿Okay? Que recuerden el problema de la carne que hablamos en un programa, parte del problema de la carne es eso, ¿okay? La deforestación para criar vacas. Entonces, allá hay un montón de cosas y por supuesto la minería, el uso de la madera para exportación, para fabricar casas o lo que sea, todo eso está metido ahí. Bien. Suiza, bueno, este es un pequeño pueblo que generó una solución muy interesante, ¿no? O sea, estas paredes, que como ellos tienen montañas, pues tienen que excavar, ¿no? Y esto aquí lo vemos aquí a veces en los Estados Unidos también. Entonces, las paredes de concreto que usan dicho sea de paso, el concreto es uno de los grandes emisores de dióxido de carbono a la atmósfera, de gases de efecto invernadero. Y estas paredes, entonces, que no tienen uso, lo que han hecho han preparado allí paneles solares que han sido preparados para sobrevivir el invierno, lluvias y todo eso, ¿ok? Y allí, como está en posición vertical, no se les acumula la nieve, y en la posición que están, dicen que permite alimentar 52 casas con la energía que producen estos paneles solares. O sea, esta es una solución, vamos a decir, muy buena, una buena idea, ¿no? O sea, aprovechar los espacios disponibles, no estás usando tierra que pudieras necesitar para producir alimentos, estás usando una estructura que no tiene ningún otro uso para generar electricidad, de forma que no sea contaminante. Bueno, los problemas de las baterías de litio, que las usamos tanto en nuestro teléfono, en nuestras laptops, como estas que estoy usando ahora, nuestros automóviles famosos, ¿verdad? Los Tesla y todos los demás. Bueno, todo eso lleva baterías de litio. Miren aquí este trabajador en medio de un borbotón de baterías de litio, ¿no? Entonces, este artículo también es bastante largo sobre el problema de la recirculación del litio o de los materiales que componen estas baterías, ¿no? Y entonces dicen que el método actual de desbaratar las baterías, que recuerden, estas baterías duran entre 10 y 15 años por ahora, el método para desbaratarlas y tratar de reusar sus materiales es a mano. ¿Ok? Son trabajos que se hacen a mano totalmente y son peligrosos. ¿Ok? Si no se hacen siguiendo los pasos adecuados, la batería puede explotar y coger candela. ¿Ok? Y actualmente solo el 5% de las baterías de litio son recicladas. La mayoría, adivinen a dónde van. Van a la basura, incluyendo las de nuestros celulares, de nuestra laptop, que nosotros mismos, cada uno de nosotros, cada vez que desechamos un celular a la basura, va con su batería de litio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, o sea, nosotros también somos responsables en parte de eso. Y esto es uno de los lugares donde se hace minería del litio, ¿ok? Entonces, eso es con agua y todo eso, y esos colores ya les dicen ahí que hay sustancias bastante agresivas, ¿verdad? Por supuesto. Eso no es color natural del agua, ¿verdad? Bueno. Extraer y procesar litio requieren grandes cantidades de agua y energía, y está vinculado con problemas medioambientales bastante críticos. ¿Okay? Para extraer 1 tonelada de litio se necesitan 500.000 galones de agua.
2.273.000 litros para una tonelada de litio. ¿Ok? Entonces, en esto vi un documental, en las minerías de litio hay todo tipo de problemas de contaminación, la vegetación comienza a morirse, las temperaturas suben en la zona porque por supuesto están acabando con la quinta y con los mangos ahí, y aumentan las condiciones de sequía también en los alrededores. ¿Ok? O sea, a pesar de que los famosos automóviles eléctricos reducen las emisiones de dióxido de carbono, lo que generan en el proceso de extracción de los minerales que necesitamos para ello, es otra parte del problema. Es un problema que incluso, o sea, la minería es uno de los procesos más sucios que nosotros tenemos. Bien, Alejandro, bienvenido, buenas noches. Recuerden que, y es importante, y aquí vamos a tocar ese tema, el Reino Unido, que es una islita, ¿ok? Gran Bretaña y toda esa gente de arriba, es una islita, para decirlo así, no es muy grande. ¿Eh? Para sustituir todos los automóviles y camiones y buses que hay allí por automóviles, camiones y buses de baterías eléctricas, se necesita el litio, no todo el litio que se produce en el mundo, el doble del litio que se produce en el mundo. ¿Okay? Para que tengan una idea de la magnitud de las barbaridades que estamos diciendo a veces. ¿Okay? O sea, una de las cosas que va a haber que hacer es usar menos automóviles. Si hay que dejar de usar automóviles de combustión interna, va a haber que usar menos automóviles. Y eso va a conllevar a cambios importantes en la sociedad. Aquí vamos a hablar sobre eso. Pero, o sea, no hay suficientes minerales para cambiar todo, para que todo el mundo tenga sus automóviles como los tiene ahora. ¿Okay? Para que entiendan, vayan entendiendo de lo que viene en el futuro, que no está muy lejos. Recuerden que hay compañías que ya han dicho que para el 2035 no van a producir más automóviles de gasolina. ¿Okay? En California van a prohibir la venta de automóviles de gasolina, creo que a partir de 2035 también. Entonces, hay muchas compañías y muchos lugares que ya están diciendo se acaban los automóviles de gasolina, pero eso va a implicar cambios importantes en la sociedad. Aquí vamos a hablar sobre eso en la charla final, ¿ok? Muy importante, muy importante. Eh, me imagino que todos han escuchado hablar de las tar sands, las arenas sucias estas, las arenas de petróleo de Canadá, que es uno de los lugares de más exportación de petróleo. O sea, y gran parte de ellos, de ese petróleo, viene para acá, para los Estados Unidos. Está la lucha de los indígenas y todo eso por arriba con las tuberías y todo eso, con los oleoductos, ¿no? Bueno, la cosa es que, y esto ha sido una sorpresa para mí, o sea, el estudio de la contaminación generada hacia la atmósfera solamente de estas arenas de petróleo es mucho mayor la contaminación de lo que se pensaba. Pero ¿qué es lo que se pensaba? A ver si vamos a entender esto porque esta frase a mí me dio una patada en el estómago. ¿Ok? ¿Ok? Hasta ahora el testeo, las pruebas de la contaminación emitida por la extracción y las operaciones de extracción de este tipo de petróleo han sido basadas en modelos creados en data limitada proveída por las propias compañías de petróleo. Imagínense ustedes, o sea, que a ti te digan en tu trabajo, te van a hacer una inspección mañana, ¿qué tú haces? Tú lo arreglas todo, lo limpias todo para que quede bonito y aseguras que todo el mundo venga a trabajar y que esté trabajando a las 9 de la mañana cuando vaya a llegar la inspección, ¿verdad? Entonces, la única forma que tenemos de saber cuál es la real contaminación de estas arenas de petróleo es a través de los datos que dan las propias compañías, lo cual, por supuesto, o sea, eso es ilógico por completo. Entonces, estos científicos se fueron un poco más allá, hicieron vuelos, ¿ok? En avión, en avioneta, por encima de estas arenas de petróleo y tomaron sus propias mediciones. Por primera vez, escuchen esto, después de años y años y años de extracción de petróleo allí y de contaminación, busquen imágenes de eso, eso es horrible lo que crea ahí, ¿ok? Nivel de contaminación. Entonces los científicos midieron eso y encontraron en las mediciones que ellos hicieron en avionetas desde el aire que las emisiones tóxicas en las pruebas que ellos hicieron tienen un averaje de 1.900 hasta 6.300% de los niveles reportados por los métodos los datos que dan las propias compañías. 1.900% hasta un 6.300% superior a los niveles que se estimaban que esto generaba. Por supuesto, esto se lo han comunicado al gobierno canadiense, que bueno, eso ahí lleva su lucha y su cosa, ¿okay?
Pero esto, imagínense que esto, parte del proceso es inyectar vapor de agua a presión en el suelo para que eso, cuando salga esa agua, traiga el petróleo con ella. ¿Ok? Imagínense eso. Así que ya tienen una idea, eso es una de las tantas barbaridades, ¿no? Y esto, por supuesto, produce ozono atmosférico y otros tipos de aerosoles que contribuyen también al calentamiento global. El ozono, dicho sea de paso, el ozono, todo el mundo piensa, porque dicen, el ozono es el gas que nos tiene salvado de los rayos ultravioleta del sol. Sí, eso es cierto, pero eso es en la capa de ozono a 25 kilómetros de altura. ¿Ok? El ozono que está aquí abajo, que le llaman ozono troposférico, ese es venenoso para las formas de vida que consumen oxígeno. ¿Ok? O sea, si a usted lo ponen a respirar ozono, usted va a terminar muerto. Dicho así, clarito. ¿Ok? El ozono es un gas altamente oxidante. ¿Por qué? Porque el ozono es una molécula O3 y una de esas O se separa, queda el O2, que es el oxígeno normal, pero esa O separada tiene un poder oxidante enorme y se une y oxida a cualquier cosa. ¿Ok? Y eso es venenoso, para decirlo así clarito. Bien. Los daños, distribución de los daños económicos a partir del problema de la elevación del nivel del mar por las consecuencias del cambio climático. Este es para Europa. Yo creo que mencioné un tema parecido el otro día, pero este brevemente y es muy fácil, ¿no? O sea, una comparación para un escenario de altos efectos del nivel del mar, de una gran subida del nivel del mar, contra uno que no tenga nada que ver con el cambio climático, sugiere una pérdida de 1,26% del GDP de Europa. Eso es 871 billones de euros. ¿Ok? Eso es para Unión Europea y el Reino Unido. Dicen que las regiones costeras, por supuesto, van a ser las que más van a perder. Recuerden que con la elevación del nivel del mar hay un problema que viene. ¿Okay? Y es que la mayoría de las ciudades importantes, ¿dónde están? En las costas. ¿Okay? Están en puertos, en cosas, están en las playas, están en donde quiera. Nosotros amamos el mar. ¿Okay? Entonces, esas ciudades van a ser fuertemente afectadas por la elevación del nivel del mar. Y en algún momento, bueno, no creo que vayan a ser abandonadas, pero sí van a tener que tomar una serie de medidas como mover, o sea, comenzar a construir costa adentro y todo eso, ¿no? Eso es donde se puede. Recuerden que no recuerdo si era la Filipinas, que tienen que mover la capital entera porque se está hundiendo. Han sacado el agua dulce, la ciudad se hunde, pero además el nivel del mar está subiendo. Así que tienen que abandonar la ciudad, la capital entera. ¿Sí? Entonces, aquí dicen que para las regiones costeras las pérdidas pudieran ser entre 9,5 hasta el 20% del GDP. Y en las regiones intracosteras, las que están lejos de la costa, pudieran tener algunas ganancias producto de la migración de las personas que vivían en la costa, ¿ok? Pero esas ganancias van a ser pequeñas de 1,13%, ¿ok? Vean las pérdidas, o sea, las pérdidas producidas por la elevación del nivel del mar no van a ser recuperadas por las naciones. ¿Ok? Eso es importante que vayan anotando. Entonces, aquí esto es muy breve, o sea, esta es una noticia súper breve, pero esto, por supuesto, se va a aplicar ¿en dónde? En todas partes. Aquí en la Florida, las islitas pequeñas que han dicho frente a las Naciones Unidas, han dicho que lo que están haciendo es un genocidio con ellos, ¿no? Porque los están obligando a irse de las islas, están perdiendo sus terrenos, están perdiendo sus casas y todo, por la elevación del nivel del mar. ¿Bien? Bueno, este caso me lo envió un amigo de Argentina. Se secó una de las lagunas más conocidas creo que es en Buenos Aires, y aquí pueden ver la imagen, ¿no? Totalmente seco. O sea, eso era un lugar, y aquí está la imagen anterior. Aquí hay una, ven, con el agua. O sea, esto era para poder llegar ahí con un bote y salir a pescar. ¿Sí? Y miren las condiciones que está esa laguna, allá hay hasta hierbitas, eso es un desierto ya. ¿Ok? O sea, el sur de América y particularmente Argentina está siendo golpeada dura con la sequía y con las olas de calor. Y por supuesto, esas olas de calor llevan problemas con la generación eléctrica y todo eso. ¿Ok? Entonces, aquí por supuesto los vecinos que dicen que esto es una pérdida enorme para ellos y todo ese tipo de historias. Pero señoras y señores, o sea, puede ser que eso se vuelva a llenar bajo un evento de un río atmosférico o algo esto, una gran lluvia, pero esas grandes lluvias que existen en la actualidad conllevan también problemas de otro tipo, ¿no? Desastres de inundación con pérdidas económicas, de casas, de vidas y de todo. Bien, ciego por la luz. Y este es un estudio que no tiene que ver directamente con el calentamiento global,
pero yo cada vez que tengo una oportunidad toco este tema porque las personas piensan que mientras más luz tienen por la noche, más seguros se sienten, ¿no? Entonces, cegado por la luz artificial exterior y por supuesto la interior también, porque esto es para por la noche, está enlazado en este estudio con esta enfermedad llamada, Mecho, no sé, voy a hacer la traducción directamente del inglés, la degeneración macular relacionada con la edad. ¿Ok? Entonces, lo que están diciendo, dicho sea de paso, o sea, la contaminación lumínica, que es como la conocemos normalmente los astrónomos, este efecto de tener tantas luces alrededor toda la noche, eso afecta muchas partes de la vida de las personas y las personas no se dan cuenta de eso. ¿Ok? Y trae desde problemas, OALAN es la luz artificial de noche fuera de nuestras casas, ¿ok? Genera problemas en nuestra salud, por aquí está marcado. No solo o sea, dificultando el sueño por la noche, sino también contribuyendo a factores como la obesidad, el cáncer de mama ha sido vinculado también, o sea, un aumento del cáncer de mama con una gran exposición a luces nocturnas, ¿bien? Problemas, enfermedades cardiovasculares y desórdenes psiquiátricos. ¿Ve? O sea, es importante a la hora de dormir, es importante dormir oscuro y hay que tratar de estar, y ese uso que muchas personas hacen, y yo lo he visto, o sea, estar con el teléfono hasta las 2 de la madrugada, con los ojos brillantes allí, por supuesto, eso no es saludable. Bien, el, el derretimiento de los glaciares destruye importante data sobre el clima en los Alpes. Y eso está sucediendo en todas partes del mundo. ¿Okay? Los glaciares se están derritiendo a borbotones. Este es uno de los tantos ejemplos, ¿no? Pero el problema es que no solo se destruyen, no solo se derriten en la superficie. O sea, esa agua que se derrite del propio hielo, del propio glaciar, comienza a hacer, a horadar túneles y comienza a ir hacia la profundidad y cayendo por gravedad. Entonces, los científicos normalmente lo que hacían era taladrar unos núcleos, o sea, hacer perforaciones con taladro, y ese núcleo se extraía completamente y de acuerdo a la profundidad se hacían análisis químicos y físicos y ahí se tenía una idea de cuáles eran las condiciones climáticas en épocas pasadas de la historia de la Tierra. ¿Okay? La cosa es que ahora han hecho pruebas entre 2 años diferentes y resulta, y estos glaciares están a 13.000 pies de altura, o sea, los que están más bajos, por supuesto, se van a derretir más rápido. Pero la historia es que se están perdiendo los datos climáticos que podíamos usar, porque ya como la columna vertical del glaciar se está derritiendo no solo arriba, sino que el agua también está derritiendo la parte de abajo, eso libera los gases y las sustancias que había allí y destruye todo lo que pudiera estudiarse. ¿Bien? Entonces, lo que están diciendo esto es la destrucción de datos climáticos importantes para tener una idea de cómo será el futuro de la humanidad, porque el futuro de la humanidad está vinculado con el clima del pasado. ¿Bien? Recuerden que hace 12 millones de años habían cocodrilos en Groenlandia. ¿Ok? Bueno, yo no voy a poner el video, pero es un video de TikTok de un muchacho que pone, bueno, yo viendo un video de los políticos de la ONU, bueno, de la ONU no solo de la ONU, políticos de todas partes, ¿ok? Eso no es de la ONU, esos son políticos de todas partes, los que van a estas reuniones climáticas. Llegando a la cumbre del clima en más de 400 jets privados, o sea, 400 aviones, 40 coches cada uno para decirte que estás emitiendo demasiado CO2 a la atmósfera y en la otra mano una multa por entrar con un pequeño SID, eso es un automóvil pequeño, en la ciudad de Ibiza. ¿Okay? O sea, recuerden que hablamos en el pasado programa de las ciudades que están prohibiendo ya circular en automóviles de gasolina. ¿Okay? Ese es un fenómeno que ya está ocurriendo. Y entonces, por supuesto, las personas están recibiendo multas porque cuando tú entras con un automóvil de gasolina en esta zona, vas a recibir multas. Es obvio, y yo lo entiendo perfectamente. O sea, los presidentes y los políticos y los millonarios se siguen burlando de todo el mundo con sus botes enormes, con sus aviones y con sus coches enormes y toda esa serie de cosas y siguen contaminando como les da la gana. Y eso es entendible. Entonces, aquí en la charla al final hay algo que se toca sobre ese tema que vamos a conversar. Bien, Chile, Chile. O sea, ola de calor en el sur porque están en verano. Deben haber visto las noticias de Chile, ¿no? Los incendios en Chile, que para aquellos que, no sé, que sean un poquito vivos, se van a acordar de la Jaina, ¿verdad? La ciudad de La Jaina en Hawái. La quemazón allí que destruyó un pueblo entero. Eso vino de momento.
y todo el mundo, ¿se acuerdan que la gente decía, de momento teníamos la ciudad incendiada, yo no tuve tiempo a recoger nada y todo eso? Eso mismo está sucediendo en Chile. Y no solo en Chile, sino en la ciudad de Viña del Mar, una de las ciudades más famosas por todo ese festival y toda esa serie de cosas. Bueno, en los alrededores de Viña del Mar han tenido incendios de estos que se han incrementado. Esta noticia no va muy lejos, pero las otras sí. ¿Ok? Que crecen de momento, comienzan en 1, 2 o 3 lugares y crecen rápidamente y no les da tiempo a recoger a veces ni a sus mascotas. ¿Sí? Entonces, por supuesto, pierden todas las personas, son pueblos enteros que se queman, cientos o miles de casas que se queman, ¿sí? Cientos de vidas. Ahora aquí la cifra, no sé si este es el que pone, 1.600 personas han quedado sin casa para la época que salió este artículo, ¿no? 200 personas perdidas, la última cifra que vi era de 52 muertos, ¿ok? 64 hay aquí ya en este artículo, ¿ok? Las cifras van a ir subiendo, ¿ok? Porque recuerden que, o sea, hay que esperar a que pase el incendio para entonces comenzar a buscar. Y eso conlleva ciertos peligros porque todo lo que hay en las casas, hay combustibles, hay balones de gas y hay un montón de cosas, ¿ok? Entonces, realmente el problema aquí, y aquí yo traigo un video, no sé si está aquí, a ver, bueno, aquí hay otra cifra, pero realmente miren este hombre echando agua con un pomito de agua, o sea, miren al nivel de desesperación que llegan las personas a echar agua para apagar el incendio con un pomito de leche, ¿no? O sea, los pobres, o sea, es lamentable, pero les digo, o sea, lo que vimos en La Jaina, eso se va a repetir en otras partes del mundo. ¿Sí? Porque en la medida que suben las temperaturas, aumenta la sequía. Y aquí hay un video, miren las casas quemándose allí, los almacenes, destruyó el fuego 2 terminales de ómnibus. O sea, por supuesto, si destruye los ómnibus, no hay donde evacuar las personas. Entonces, son una cadena de eventos que las personas, y eso de paso, por aquí, yo tengo, a ver si ya está el video. Sí, déjenme dejar de compartir para ponerles el audio un momentico en lo próximo que voy a compartir, porque hay un video donde salen los bomberos, ¿no es? Aquí están, miren las imágenes. Tranquilo, tranquilo. Otra vez, como tantas veces, el fuego es el protagonista en la región de Valparaíso. La tensión se sentía. Mira, esto fue muy raro porque empezó allá el camino Peñuela, ruta 68, y empezó a avanzar hacia acá. Cierren todas las ventanas, cierren todas las ventanas. Es cierto, el fuego partía en Peñuelas, pero su avance era impresionante. Realmente ha sido un desastre, el nivel de destrucción es enorme. Acá, yo estaba acá está todo oscuro, no se ve, pero mañana en la amanecida vamos a ver que va a ser terrible. A esa altura se hablaba de fallecidos, desaparecidos y una destrucción patente. Hemos tenido que trabajar con eso y no hay agua, pues lo peor que hay acá en este sector, o digamos en toda esta área acá en Viña. La tarde del viernes 2 de febrero será difícil de olvidar. Esta era la postal que veraneantes y habitantes de Viña del Mar y otros sectores veían, un cielo que evidentemente no anunciaba un futuro positivo. ¿Recuerdan las imágenes de Atenas? Creo que en la isla de Rodas también, de La Jaina, ese fuego, esa pared de fuego que se acerca a la ciudad y la gente no sabe de dónde huir. Recuerda que en La Jaina tuvieron que meterse en el agua, en Atenas también, o sea, en Grecia también tenían que meterse en el agua la gente huyendo del fuego. Eso es impresionante. Y así fue. El trabajo con los bomberos, mostremos ahí Jesús Maturana, el trabajo que sigue, hay varias viviendas que ya están completamente quemadas, destruidas por este incendio que ha arrasado con buena parte de esta población, población El Olivar, en la zona alta de Viña del Mar, una población cercana a Quilpué. Lo que estaba pasando en la población El Olivar era impresionante. Las llamas dominaban los espacios, apoderándose de casas por completo. Los rostros de preocupación se multiplicaban y a esa altura nadie podía entender cómo fue que todo pasó tan rápido. Escenas de llanto, de dolor, familiares, personas que llaman a familiares comunicándoles, diciéndoles que su casa resultó completamente destruida. Además nos informan que hay muchas personas desaparecidas. Se quemó toda la casa mía, que no se estaba quemando, y ahora se quemó mi casa. La primera casa, la tercer piso para arriba. La casa que está aquí arriba. Sí, tercer piso.
no se estaba quemando, nada. Alcanzaron a sacar enseres, balones de gas, refrigerador, televisor. Y no sé cómo llegó hasta arriba, se quemó todo y para allá está todo quemado. No, hemos visto muchas casas quemadas. Todo quemado. Nos dicen también que hay personas desaparecidas. Claro, debe haber porque en realidad todo fue muy rápido y bueno, rescatamos lo que más pudimos, los animales. En mi caso yo saqué mi gato, mi perro. Y no sabemos en qué momento llegó acá a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Se puso todo oscuro, tirar lengüetazos de fuego y se prendió todo, las casas explotar. Escuché explotar los vidrios, Balones de gas. explotar los balones de gas, era como una guerra. Aquí hay puntos importantes, ¿ok? Escuchen, o sea, se oscureció todo, eso por supuesto proviene del humo del incendio, pero, o sea, en pleno día, recuerden que en La Jaina pasó lo mismo, ¿ok? Ese tipo de incendios no solo se mueve extremadamente rápido, sino que genera fenómenos como ese, el oscurecimiento, y hay otras cosas que tocan aquí los bomberos importantes. Carabineros trataba de rescatar a quienes evidentemente habían perdido sus casas y se encontraban desorientados por todo lo vivido. Pero ya veremos cómo quedaría la población y el olivar cuando los ¿Recuerdan La Jaina? Aquí tienen una copia de lo que sucedió. del día llegase. Paralelamente, la noche del viernes, otros sectores de la región de Valparaíso también luchaban contra el fuego. Uno de ellos es en el sector de Achupayas. La tragedia se posaba en diferentes lugares de Viña y Quilpué. El fuego en la oscuridad realmente arrasaba, dejando como saldo rostros desencajados y resignados ante un enemigo a esa altura implacable. Es como que hubiera caído una bomba, porque nosotros fuimos afuera a mi casa y no, está todo botado en el suelo, todo quemado. Autos quemados, motos y seguramente animales que a lo mejor no alcanzaron a salir. La gente no sabemos nada de personas, de alguna persona no sabemos todavía nada. Porque ya cuando vimos que ya venía cerca el fuego, entonces yo soy adulto mayor, mi esposo también él tiene Parkinson. Entonces salimos, echamos un poco de ropa ahí, una muda, qué sé yo, y salimos con los perritos para acá. Y de aquí estamos, ¿de a qué hora que estamos aquí? Como 4 o 5 horas ya. Pero la luz del día dejaría ver lo peor de todo esto. La población El Olivar devastada totalmente. Un lugar de casas sólidas que data de 1980, pero los recuerdos de más de 40 años hoy se volvieron cenizas. Y pese a que sus vecinos trataban de rescatar algo, era poco lo que se sacaba. Acá realmente el fuego arrasó y como consecuencia el relato de quienes padecían la tragedia. Mi casa se me quedó entera. Yo vivía en el 10, en Chumisa acá arriba, y la casa de mi suegro acá se quemó entera. Todo empezó como a las 6 de la tarde, nosotros estábamos tomando once y de repente el fuego empezó ahí en el troncal, de repente detrás del consultorio, abajo de la casa de mi suegro, y ya explotó todo. Empezó más o menos como a las 5:17 horas, 5 de la tarde. Escuchen este señor lo que va a decir. Tarde más o menos. Caía una lluvia de brasas, y empezó, bueno, lo primero fue ahí, frente hay una arboleada, una especie de bosque como ustedes pueden apreciar, que estaba con mucho pasto seco, con muchos arbustos, y bueno, y los árboles grandes que se ven ahí en este minuto. Con la luz del día venía el saldo de las autoridades: 46 muertos, 249 personas desaparecidas y más de 7.000 hectáreas quemadas. Escucharon bien, ¿verdad? O sea, dos cosas, dos puntos importantes. Como hay sequía, los árboles se secan y generan maleza que está ahí, es leña disponible para quemarse, ¿ok? Y eso explota, o sea, eso cuando coge la menor llama, ya sea porque alguien tiró un cigarrillo, o porque alguien encendió a propósito, o porque un automóvil pasó y echó chispa, o lo que sea, o por un tendido eléctrico que echó una chispita, eso se enciende rápidamente porque está seco, eso es leña, eso es vivo, eso es rapidísimo. Pero lo otro que dijo el señor, estaba lloviendo cenizas encendidas, o sea, el material que sube, y eso fue lo mismo que pasó en La Jaina y que sucede en todos estos casos, los restos de esos vegetales o de lo que sea, de las casas que flotan en el aire caliente hacia arriba, van encendidos, y eso traslada el fuego rápidamente hacia zonas aledañas, donde caen esas brasas encendidas, ahí se generan otro fuego. Y eso se vuelve una situación donde los bomberos no pueden controlar, nadie puede controlar. No sé si estaba el caso ahí, no sé si ya lo puse, del bombero que dijo, no teníamos agua.
No había agua en la zona. ¿Por qué? Cuando se llega a este nivel de incendio, se destruyen tuberías, el agua comienza a salir, se agota el agua. Eso mismo pasó en La Jaina y eso mismo va a suceder en otras partes. ¿Okay? O sea, se llega a un punto de calamidad tal donde el incendio se propaga. O sea, nosotros que pensamos que somos los bárbaros y que podemos controlar la naturaleza, esto nos demuestra que no es así. ¿Okay? Entonces, es importante. En zonas donde haya maleza, sí, hay que limpiarla, hay que limpiar todo eso que está seco, porque eso te reduce la velocidad de movimiento del incendio y te evita quizás que haya un incendio en la zona. Eso lo saben la gente de California, aquí por ejemplo, que lo hacen todos los años. Cuando ven cosas que están cerca de eso, inmediatamente recogen y botan. Entonces, hay muchas medidas que se pueden tomar, pero hay cosas que están fuera del control de las personas. Entonces, por supuesto, esto es lamentable, pero estas son cosas que vamos a ver cada vez más a menudo en muchas partes del planeta. Sobre todo en los veranos, sobre todo en los veranos. Este es el caso de los ríos atmosféricos. Déjeme quitar el sonido porque no me interesa. Déjeme dejar, sí, este es un video, todavía vamos a dejarlo. Este es los famosos ríos atmosféricos acá en California, que hablamos, hubo una noticia, un estudio el domingo pasado, no sé si recordarán, que decía que cuando golpean 2 o más ríos atmosféricos uno detrás de otros, entonces las pérdidas son mucho mayores que cuando golpea uno solo. No solo porque golpean varios, sino porque cuando ya golpea uno, la infraestructura queda tan mala y tan dañada que entonces lo que viene detrás termina de machucar sobre lo que ya está machucado. ¿Okay? Entonces, en el caso de este, que ahora debe estar golpeando todavía la costa oeste de los Estados Unidos, fueron 3, uno detrás de otro, por supuesto. La ciudad de San Diego, eso es un desastre allí. O sea, tienen una inundación, cuando comienza a abrirse el agua, viene otra inundación y después cuando se va yendo el agua, todavía viene otra inundación, por supuesto. Omar, bienvenido, buenas noches. Eso es insoportable, eso no lo puede sostener una sociedad. ¿No es? Recuerden que ¿cuándo fue? Hace 2 o 3 programas que mencioné el caso de una persona que allá arriba, no recuerdo en qué parte aquí de los Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá, tuvimos una inundación hace 2 meses y el seguro nos pagó, reconstruimos todo y ahora volvemos a tener otra inundación y vamos a tener que empezar todo de nuevo. Entonces, por supuesto, eso implica las pérdidas económicas, va a implicar, déjenme dejar de compartir esto en la forma que lo estoy haciendo, va a implicar que en algún momento no va a haber condiciones, no va a haber billete para pagar las pérdidas. ¿Bien? No va a haber condiciones para eso, definitivamente. O sea, va a llegar un momento que las pérdidas van a ser tan grandes que ya los países, los gobiernos y las naciones no van a tener para cubrirlas. Objetivamente hablando, va a ser así. Va a llegar un momento, esos mismos chilenos que han perdido todo. Yo conozco chilenos que son totalmente negadores del calentamiento global, así y bueno, cuando les hablo de eso me ponen mala cara y tengo que cambiar el tema y todo eso. Lamentablemente, a veces las personas la única forma que tienen de aprender es cuando ven las cosas pasándole cerca, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, lamentablemente hay pérdidas humanas y todos allí, y así va a ser nuestro futuro. Bueno, este es el caso de los Himalayas. En los Himalayas había un fenómeno que estaba sucediendo, que es que no se estaban notando los efectos. Escuchen esto, no se estaban notando los efectos del calentamiento global en los pueblos y las zonas alrededor del Himalaya. Y lo que han encontrado este grupo científico es que los Himalayas, como se están derritiendo producto del calentamiento global, las nieves perpetuas y los glaciares se están derritiendo, entonces hay una capa de aire frío que baja, que dicho sea de paso, eso tiene un nombre, ahorita lo encuentro por aquí. O sea, es una capa de aire frío que baja y protege, o sea, enfría a todo lo que hay alrededor de estas montañas. Entonces, hasta ahora ahí no se ha notado, o sea, no es que no esté sucediendo, hay derretimiento de los hielos y los glaciares producto del calentamiento global, pero ese derretimiento enfría todo lo que hay debajo y allí no se ha notado todavía los efectos. Ahora, lo que están diciendo, y yo sabe de paso, estos se llaman, a ver si encuentro el nombre, porque era un nombre, los vientos estos tienen un nombre súper curioso. A ver, está por aquí. Bueno, ahorita lo encuentro. La cosa es que aquí están diciendo los científicos que por ahora esos pueblos alrededor no van a notar los efectos del calentamiento global directamente.
Pero una vez que ese hielo se derrita lo suficiente, van a comenzar a notar el calentamiento y probablemente de forma acelerada. Y no solo eso, van a tener inundaciones y un montón de cosas más. ¿Right? Porque esa nieve y ese hielo derretido, esa agua tiene que ir a parar a algún lado. ¿Verdad? Bien, estos vientos son catabáticos. Aquí está la palabra. Catabáticos con K. Escuchen esto. Yo nunca había escuchado eso. Vientos catabáticos. Y no son otra cosa que vientos, o sea, el aire más pesado, que es aire frío, atraído por la gravedad, rueda colina abajo. ¿Sí? O ladera abajo en las montañas. Vientos catabáticos. Yo no conocía ese término. A ver si puedo aprenderme. Bueno, la sequía en el oeste de los Estados Unidos es sin precedentes. ¿Recuerdan esa palabrita que les dije que la recordaran cada vez que se mencionara? Sin precedentes. ¿Ok? En más de 500 años, la sequía que hay en el oeste de los Estados Unidos. Recuerden que el oeste de los Estados Unidos va para desertificación, pero de cabeza. ¿Ok? Entonces, por supuesto, no hay precedentes, al menos en 500 años, del tipo de sequía que hemos tenido ahí. Entonces, dicen que las condiciones en los últimos 20 años son las más secas. En otros estudios, las condiciones en los últimos 20 años en el oeste de los Estados Unidos son las más secas en 1200 años. ¿Por qué? Por el cambio climático. Y dicen que cuando hay estas condiciones de extremo calor y extremadamente secas, son un feedback positivo, son una realimentación positiva, una potencia a la otra. Más calor genera más sequía y más sequía genera más calor y viceversa. Y eso se va amplificando. ¿Ok? Por eso, esa es una de las tantas razones por las que se está acelerando el calentamiento global. Se está acelerando el cambio climático. Y eso es sumamente preocupante. Sumamente preocupante. Bueno, vamos a la charla. La charla no es otra cosa que un video. Y yo capturé las pantallas para poder mostrarles, porque el hombre da la charla en inglés y una charla bastante duradera. Pero lo importante, y este señor se llama William Rees, yo lo admiro muchísimo, es un gran especialista, trabaja para el IPCC en todos estos reportes y toda esa serie de cosas. Esta es una charla que él preparó en el año 2021, ¿bien? Pero mantiene su actualidad. Y esto es para darles una idea de en qué punto estamos, ¿bien? Y dónde vamos a estar en el futuro y qué tendríamos que hacer, que por supuesto no vamos a hacer, ¿bien? Vamos con la primera diapositiva. Estos son capturas de un video, ¿ok? Del video con la conferencia del señor. Dice, déjenme acomodar esto aquí para poder leer todo. El cambio climático es importante, pero no es la principal amenaza para la humanidad. ¿Ok? Las energías renovables, tanto el viento como las turbinas solares y los paneles fotovoltaicos, no son la solución y en cualquier extremo no pueden sustituir completamente a las energías fósiles. Eso está dicho. ¿Okay? Recuerden que va a haber que extraer, va a haber que mantener cierto tipo de energías fósiles funcionando para poder alimentar toda la necesidad de energía de la humanidad. ¿Okay? Las energías llamadas renovables son ecológicamente y socialmente dañinas. ¿Okay? O sea, no solo los combustibles fósiles, porque no está diciendo que esto es dañino, lo otro es dañino también, pero estas no son santos, también generan sus problemas. Son dependientes de combustibles fósiles para ser fabricadas y generalmente muchas de ellas no son renovables o reemplazables. Recuerden que los paneles solares duran entre 20 y 25 años. Las baterías duran 10, 15 años. ¿Ok? ¿Cuál es el verdadero problema? Lo que llaman el overshoot, que hemos mencionado aquí otras veces. Y este es el conocimiento importante de hoy. ¿Ok? ¿Qué cosa es el overshoot? Es el sobreconsumo de los recursos del planeta por parte de la humanidad. Y esto siempre pongo el ejemplo, se lo voy a recordar. El ejemplo de coger un disco de esto, poner allí azúcar, caldo de cultivo, poner una bacteria y la bacteria empieza a multiplicarse. Y como hay suficiente comida, hay comida por botones, se multiplica y comienza a crecer su población hasta que llega un momento en que se comen toda la comida y todas se mueren. ¿Verdad? Entonces, lo que llaman la empresa humana, ¿no? La humanidad está usando los recursos del planeta, los biorecursos, y generando basura en exceso hasta el punto donde el planeta no puede regenerar sus recursos o asimilar esta basura.
¿Okay? La ecosfera no tiene capacidad para enfrentar el daño que estamos haciendo. Ese es el mensaje que le está poniendo aquí. Estamos consumiendo y contaminando las bases biofísicas de nuestra propia existencia. ¿Okay? Cuando nosotros contaminamos el terreno, el agua, el aire, estamos envenenándonos a nosotros mismos. Y a su vez, las tierras cultivables, el océano, el aire que respiramos, esa es la base de nuestra existencia. Son las bases biofísicas de nuestra existencia. Y por supuesto de la existencia de todos los animales y las plantas, todos los vivos, elementos vivos en la naturaleza, ¿no? Y esto es la definición de algo no sostenible desde el punto de vista biofísico. O sea, que esto no es algo que pueda mantenerse por mucho tiempo, así como las bacterias no pueden estar infinitamente comiéndose el plato de cultivo. En algún momento se acaba la comida, ¿verdad? Entonces, algunos de los síntomas que tienen que ver con el overshoot, con el sobreconsumo. Eso genera una serie de cosas. Por supuesto, genera el cambio climático. El cambio climático es una consecuencia del overshoot, del sobreconsumo de los recursos de la Tierra. La liquidación o el vaciamiento de las reservas de agua, la reducción de reservas de agua, la acidificación de los océanos, la sobrepesca que la mencionamos aquí hoy, la contaminación del aire, el mar y la tierra y los océanos, la degradación de las tierras arables, de los suelos arables, ¿okay? De los paisajes, la expansión de los desiertos, que por supuesto eso es parte de lo que estamos viendo, los incendios, esto y toda esa serie de cosas, y la sequía, las pérdidas de la biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea, este es un modo de crecimiento que no tiene, o sea, no es económicamente sostenible. ¿Okay? Y él va a tocar aquí ese tema. Entonces, el síntoma más conocido del overshoot, del sobreconsumo, es el global warming, el calentamiento global y toda esa serie de cosas. ¿Okay? O sea, como quieran llamarle, aquí está la muestra del gráfico famoso, ¿no? ¿Okay? Entonces, como él hizo la charla en el 2021, bueno, el 2020 era el sexto año más caliente y todo eso, ahora recuerden que es el 2023. O sea, cada año que pasa es el año más caliente que hemos tenido. ¿Okay? Y este es el punto, quizás uno de los puntos más importantes de lo que él resume aquí. Este gráfico muestra cuál era la proporción de mamíferos hace 10.000 años atrás en la Tierra. ¿Okay? Mamíferos salvajes, 99%. Población de humanos, 1%. Miren este gráfico, ¿okay? Es facilito de ver. La población de humanas era el 1% de toda la población de mamíferos en el planeta Tierra. ¿Cómo estamos hoy? Les voy a tener que cambiar para que vean la diferencia entre una y otra. No sé. Pero miren, la población de mamíferos salvajes es el 1,5% actualmente de toda la población de mamíferos del planeta Tierra. ¿Okay? Vamos atrás. Mírenlo aquí. Del 99% cayó al 1,5%. Eso es la situación actual. El 32% de los mamíferos en la Tierra son los seres humanos. El 45% son las vacas. ¿Recuerdan el problema de la carne del programa pasado? Aquí lo tienen. ¿Okay? Casi la mitad de la masa de los mamíferos en el planeta Tierra son nuestras vacas. La otra parte, el 22%, son los pollos y toda esa serie de cosas. Los carneros, puercos, cerdos y todo eso. ¿Okay? Entonces, vean la diferencia. ¿Okay? Pasamos de esto en 10.000 años a esto. ¿Okay? Recuerden que la historia de la Tierra tiene 4.600 millones de años. ¿Okay? Es una transformación muy rápida. Pero él lo pone en un gráfico, que lo vamos a ver a continuación. O sea, no solo con los mamíferos, las poblaciones de pájaros también se han reducido. O sea, los pájaros que cría el hombre ya son el 70% de la biomasa de los pájaros de todo el planeta. ¿Okay? Para que no digan, porque sé que hay personas por ahí que dicen, no, porque nosotros no tenemos capacidad de influenciar al planeta. No, nosotros lo hemos cambiado radicalmente. Radicalmente. ¿Okay? La superficie del planeta es otra. Las poblaciones promedio de vertebrados, de pájaros, peces, mamíferos, anfibios, salvajes, ha declinado un 60% desde el año 1970. Las poblaciones de invertebrados,
o sea, las abejas, las mariposas y todo eso, insectos, todas esas cosas, están en caída libre. Las mariposas están debajo un 53%, los escarabajos un 49%, y este tipo de abejas, las bumblebees, un 46%. ¿Sí? Y este es el gráfico más importante con respecto a la población humana. ¿Okay? O sea, porque esto no se lo enseñan en las escuelas. No nos lo enseñan en las escuelas. ¿Sí? Desde el año 10.000 antes de nuestra era, en que había 4 millones de personas, de seres humanos. ¿Okay? Miren cómo de momento, a partir de la revolución industrial, esto ha ido por ahí para arriba, pero que chifla. ¿Ok? Entonces, no sé si aquí está la cifra. A ver, creo que está en el otro. Bueno, la cosa es que hemos crecido de una forma totalmente anormal, pero hemos crecido como crecen las bacterias en un caldo de cultivo. ¿Okay? Se multiplican exponencialmente. Y había un científico que ya murió lamentablemente de aquí, americano, que fue el que creó esa frase, que decía que el mayor problema de la humanidad es que nunca aprendió a apreciar el significado de la función exponencial. Y esta es una función exponencial. Miren para eso cómo hemos crecido. ¿Okay? En el año 1800 éramos 990 millones, podemos decir 1 billón de personas en todo el planeta. En 2 siglos llegamos a 8 billones, que es la cifra actual. ¿Okay? Hemos crecido una barbaridad. ¿Y gracias a qué es eso? A los combustibles fósiles. ¿Bien? Entonces, ¿cómo han aumentado los consumos energéticos? Bueno, desde la revolución industrial hasta el 2017, en este caso, el nivel de población ha aumentado 6 veces desde 1850. El consumo per cápita de energía 9 veces ha aumentado y el consumo total 55 veces. ¿Okay? Esto, por supuesto, nos dice que en algún momento estos recursos tienen que acabarse. ¿Bien? Porque miren esta gráfica, el 90% de todos los combustibles fósiles se ha consumido desde que comenzó la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Escuchen eso. O sea, el 90% de todo el combustible fósil que ha consumido la humanidad se consumió desde 1943 hasta la fecha. ¿Okay? El 50% de los combustibles fósiles se consumió desde 1991 hasta la fecha. A ver si entienden de cuánto estamos consumiendo nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la huella ecológica de los humanos en el 2017? 20.9 mil millones de hectáreas. ¿Okay? O sea, lo que necesitamos para mantener viva a toda la humanidad en el 2017. ¿Cuál era la capacidad biológica de la Tierra, del planeta Tierra? 12.1 billón de hectáreas. ¿Cuál es la diferencia? Es negativa. Estamos consumiendo más de lo que la Tierra puede limpiar o regenerar. ¿Bien? Entonces estamos en overshot, 73%. ¿Qué es lo que dicen ese famoso número por ahí de que estamos consumiendo 1,8 planetas? El año pasado creo que era la cifra. ¿Sí? Eso quiere decir que estamos consumiendo más de lo que el planeta puede mantener. Es así de sencillo. Y esto significa que cada uno ya está compitiendo actualmente. Cada uno de nosotros está compitiendo por recursos cada vez más pequeños en el planeta Tierra. En la actualidad. No lo notamos, pero estamos en competencia unos contra otros ya. ¿Por qué? Por los recursos del planeta Tierra. ¿Bien? Y entonces, ¿por qué hay overshoot? Bien, porque hay mucha gente consumiendo mucha energía, muchos recursos materiales y descargando muchísima basura y desperdicio. Entonces, y dicho sea de paso, aquí vamos a aclarar un punto que enseguida le viene a la mente a las personas, ¿ok? Entonces, para resolver el problema del cambio climático, por vías políticamente aceptables, ¿ok? Políticamente aceptable quiere decir crear paneles solares, vehículos eléctricos, turbinas de viento y toda esa serie de cosas y capturas de carbono y todo eso. Eso no va a detener completamente el cambio climático. ¿Por qué?
Porque el problema, el cambio climático es una consecuencia del overshoot. Si no resolvemos el overshoot, el cambio climático no se va a resolver completamente. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea detrás de estas tecnologías y todo eso? Seguir consumiendo y seguir generando energía y seguir consumiendo recursos y materias primas y energía de la misma forma que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Ese es el objetivo de toda esta revolución energética, ¿ok? Es mantener el mismo nivel de consumo o aumentarlo. Porque dicho sea de paso, o sea, las compañías de automóvil, por ejemplo, ahora se están afilando los dientes porque ven que van a poder seguir haciendo negocios, a pesar de que ya no se pueden vender automóviles de gasolina, ahora van a tener negocios con los automóviles eléctricos. ¿Ok? Pero recuerden la cifra que les di. En el caso del Reino Unido, sustituir a todos los automóviles del Reino Unido implica usar todo el litio para sus baterías, el doble del litio que se produce en el mundo actualmente. ¿Ok? O sea, eso no va a llegar a suceder. Antes de eso vamos a tener un problema. ¿Ok? Entonces, resolviendo el overshoot, que es el sobreconsumo de recursos del planeta Tierra, podemos revertir o resolver el problema del cambio climático, sino también el resto del problema, ¿no? La contaminación y todo eso. Entonces, aquí hay un punto importante que pone, que es que el cerebro humano evolucionó en grupos tribales. ¿Okay? Nuestro cerebro sigue siendo tribal. Y eso lo vemos en las políticas, en las ideologías, en las religiones y en todos los grupitos que armamos. ¿Okay? Seguimos siendo tribus. Seguimos funcionando así. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en espacios pequeños, limitados, con ecosistemas que están normalmente, que pueden ser predecibles. ¿Okay? Entonces, por tanto, tendemos a pensar de forma simplista, lineal y reduccionista. Y entonces lo que dice es que en pocos términos, los humanos modernos tecnoindustriales, ¿okay? Que somos nosotros ahora, dependemos totalmente de la tecnología y de la industria, no estamos equipados neurológicamente y cognitivamente para entender y mucho menos para controlar todos los problemas que hay a escala global. ¿Okay? Desde el cambios rápidos en política, en naturaleza, en todo, hasta problemas, subsistemas no lineares, incluyendo la naturaleza, que que forman parte del problema del sistema moderno de los humanos. ¿Okay? Entonces, nosotros siquiera podemos entender cómo trabaja la economía global. Y aquí él lo pone, hay un gráfico que vamos a poner ahora a continuación, que está súper interesante. Bruce, bienvenido, buenas noches. Entonces, a menos, una especie, y aquí estamos hablando de la especie Homo sapiens, de nosotros, a menos que exista un feedback negativo, algo que nos haga reducir la población, las poblaciones tienden a expandirse hasta ocupar todos los hábitats accesibles, todo el espacio disponible, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo ahora. Usar todos los recursos disponibles. En el caso de los humanos, pues bueno, eso también está dependido por la tecnología, ¿no? Que logramos incrementar la disponibilidad de recursos porque logramos excavar más profundo y cosas por el estilo. ¿Bien? Entonces, las personas tienden a vivir fuera de la realidad real, para decirlo así. O sea, nosotros nos construimos nuestras propias realidades como si estas fueran la realidad real. Por ejemplo, las sociedades tecnoindustriales modernas viven fuera de la naturaleza y del planeta en una construcción social llamada economía neoliberal. Y aquí él pone el gráfico. ¿Okay? Estos son los gráficos que ponen en los libros de texto. Y entonces en estos gráficos te dicen que la economía funciona en un círculo cerrado entre los negocios y las personas particulares, los que dueños de casa y todo eso, ¿ok? Entre los costos, los servicios, lo que se gasta en productos, los salarios y el trabajo, ¿ok? Y las inversiones. Todo eso es lo que se pone como economía en un modelo estándar en los libros de texto. Pero aquí, si se fijan, no se menciona el medio ambiente para nada. ¿Y de dónde proceden las materias primas que se usan para hacer funcionar la economía? ¿De dónde procede el litio, el hierro, el acero, lo que sea, hasta el oxígeno que respiramos para mantenernos vivos, el agua, la arena,
¿De dónde procede todo eso? Procede de la naturaleza. ¿Por qué en los libros de texto no se menciona la naturaleza? Bien, Alfonso, bienvenido. Entonces, él dice que hay que arreglar esos libros de texto y que el gráfico tiene que ser este. ¿Ok? Donde la energía, hay que tener en cuenta de dónde procede la energía, porque al final toda la energía de la Tierra procede ¿de dónde? Del Sol. ¿Ok? Nosotros usamos la energía que proviene del Sol y la transformamos en nuestra llamada economía y la degradamos, no la destruimos, pero la degradamos hasta el punto donde los productos finales son basura. Incluyendo, parte de esa basura, está incluido el CO2. ¿Sí? No solo toda la basura que producimos, que dicho sea de paso, pensamos que fuera de nuestras casas hay agujeros negros que se tragan la basura. ¿Bien? Entonces, hay que incluir todo esto y esa es parte del futuro de la humanidad para hacer que sea sostenible y que podamos mantenernos vivos todos y con cierto nivel de, vamos a decir, de comodidad, ¿no? De capacidad de vivir bajo ciertas condiciones. Entonces, el ciclo económico, si no tiene en cuenta la naturaleza, explota tarde o temprano. Y ese es el proceso en el que estamos. Por eso se le llama overshoot. ¿Bien? Entonces, estamos funcionando como un parásito maligno que gana su vitalidad a costa de la salud del huésped. ¿Bien? Nosotros somos el parásito de la tierra, es lo que está diciendo él. ¿Bien? Y este es un ejemplo de cómo nosotros no vamos a cambiar y no hemos cambiado. Todas las conferencias climáticas que han habido con compromisos y no sé cuántos acuerdos y no sé cuántas cosas. Y sin embargo, la acumulación de CO2 en la atmósfera sigue para arriba. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada para resolver el problema. Y hasta ahora no vamos por esa vía, no vamos a resolver nada. O sea, si en lugar de dejar de usar petróleo, vamos a seguir construyendo, haciendo minería, que va a seguir usando petróleo para extraer litio y todo eso, para producir la cantidad enorme de automóviles que nosotros usamos, muchas veces por gusto. Entonces, no va a haber solución. Vamos a seguir para arriba y para arriba y para arriba. Y al final, bueno, ya saben cuál va a ser, ¿no? Lo que está sucediendo. Fuego, sequía, olas de calor, muertes y todo eso. Entonces, lo que sube tiene que bajar. ¿Qué sucede con una población que aumenta? El caso de las bacterias que le dije, por ejemplo. ¿Okay? Cuando se acaba la comida, se mueren. Es así de sencillo. ¿Eh? Es así de sencillo. Eso es una ley de la naturaleza. Eso no podemos evitarlo. Una ley física, una ley de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos aquí arriba, ahora actualmente estamos en este punto más o menos. ¿Recuerdan el estudio que les mencioné, el estudio del MIT que les mencioné hace unos programas atrás? ¿Ok? Aquellos que no lo vieron, me lo piden en los comentarios y yo con gusto les pongo el enlace para que vean la gráfica. Que les dicho sea de paso, la gráfica está en mi Facebook como imagen de perfil. ¿Ok? La gráfica que dice el máximo de producción industrial en la historia de la humanidad está en el año 2025. ¿Bien? 2024, 2025. Entonces, ¿cuál es un ejemplo práctico de esto? Unos ciervos, una población de ciervos en unas islas que comían líquen, ¿ok? Que era el combustible de ellos, era el combustible fósil de ellos. Y entonces, mientras había líquen, la población de ciervos fue aumentando hasta que llegó a 2000, y cuando llegó a 2000 ya se comieron todos los líquenes y por supuesto comenzó a caer la población porque se morían de hambre. Eso es una ley natural. No hay forma de evitar eso. ¿Ok? Entonces, la única vía para resolver el problema del overshoot y que a su vez resolver este problema nos va a resolver un montón de problemas más, ¿ok? O nos va a aliviar porque hay algunos que ya están en un camino que va a ser muy difícil de resolver, ¿ok? Hay que reducir más del 50% y a veces hasta un 80% en los países ricos el consumo de materiales, o sea, de materias primas y de energía. A ver si entienden lo que estamos hablando. ¿Sí? Ahora, él está diciendo eso es lo que debiéramos hacer. Que hagamos algo nosotros o no, ya eso es otra cosa. ¿Ok? Para actuar de acuerdo a nuestra mejor ciencia, requeriría una economía planificada y una contracción de la población hasta unos 2 billones de personas para que pudieran vivir equitativamente, no con millonarios y pobres muertos de hambre. O sea, está poniendo un nivel no de pobreza, un nivel de riqueza determinado,
¿Ok? 2 billones de personas. ¿Cuánto hay actualmente? Hay 8. Entonces, overshoot. Esta convención es terminal para una sociedad. ¿Ok? En los próximos años, la humanidad va a contraerse. Querramos o no. Querramos o no. Bien, como una especie inteligente, debiéramos ser capaces, de forma inteligente, si fuéramos lo suficientemente inteligentes, debiéramos ser capaces, teóricamente, de elegir entre dos cosas que les he mencionado anteriormente. ¿Ok? Seguir los negocios como estamos hasta ahora, continuar con la sociedad como está ahora, con consumo irracional de recursos, con consumo irracional de energía y arriesgar a una futura caótica implosión impuesta por la naturaleza, que por supuesto llevaría a un caos geopolítico y a guerras por los recursos. ¿Ok? Que eso lo mencionaba en otra charla. O una opción bien planeada, ordenada y cooperativa para descender a un nivel social más justo y sostenible, no solo para todos, sino para el planeta, para todos los animales, todas las especies que viven aquí. ¿Ok? De lo contrario, nosotros ¿a dónde vamos? Vamos a lo que tenía este gráfico. ¿Bien? Ok. Entonces, este gráfico es muy claro, está buenísimo, me encantó. ¿Dónde estamos nosotros actualmente? Esta línea punteada es la capacidad que tiene el planeta Tierra, un planeta. El planeta Tierra tiene la capacidad de mantener a esta cantidad de seres vivos. ¿Ok? Entonces, nosotros actualmente andamos por aquí arriba, nos hemos pasado casi el doble, ¿no? 1.8. ¿Bien? Cuando esto nos golpee, en algún momento nadie sabe cuándo, yo no puedo decirle cuándo, ¿ok? Cuando eso nos golpee, vamos a tener una caída en la población, una caída en el consumo de recursos, una caída en el consumo de energía, vamos a tener un caos. Bien, de forma inteligente, nosotros pudiéramos haber seguido la gráfica verde si lo hubiéramos hecho a tiempo, pero no lo hemos hecho. No hemos querido hacerlo porque todo el mundo quiere seguir consumiendo, todo el mundo quiere seguir siendo rico, todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere tener la mayor cantidad de automóviles posible, la mayor cantidad de casas posible y toda esa serie de cosas. ¿Sí? Y el planeta ya no da para eso. Recuerden que hay un estudio que dice que si le damos a todas las personas del planeta las condiciones de vida que tienen los europeos, se necesitan 2 planetas como la Tierra. Si le damos a toda la población del planeta, y eso fue unos años atrás, no cuando teníamos 8 billones de personas, si le damos a toda la población del planeta las condiciones de los que vivimos actualmente en Estados Unidos, se necesitan 5 planetas Tierra. 5. 5. Bien, estamos en overshoot. Entonces, ¿qué sucede con el overshoot? Que una vez que se llega a este punto y comienza a caer, la capacidad del planeta va a estar golpeada. Y la capacidad del planeta para mantener una población determinada se va a reducir a más de la mitad. ¿Ok? Eso es resultado de nuestro sobreconsumo en esta parte de la curva. ¿Ve? Así que no esperen que el futuro, cuando suceda eso, en el momento que suceda, no esperen que después vamos a poder mantenernos al nivel de consumo de un planeta. Vamos a caer más bajo que eso. ¿Ok? Porque hemos sobreconsumido, hemos golpeado al planeta y lo estamos destruyendo. No hay otra palabra. ¿Sí? Entonces, como los humanos tendemos a salvar la economía más que el medio ambiente, y esta es una caricatura que él encontró que está genial, ¿ok? Porque es más importante la economía, ¿verdad? Todo el mundo lo dice. Todo el mundo lo dice. Lamentablemente eso no lo vamos a aprender, señoras y señores, hasta que nos golpee el overshoot. Entonces, bueno, aquí la Tierra diciéndonos estúpidos, ¿no? Porque estamos en el punto donde no tomamos la decisión para ajustarnos y dejar de consumir tanto. Y entonces, bueno, el tipo, él usa esta caricatura que están excelentes, ¿no? Las verdades incómodas y las mentiras que nos reafirman nuestras creencias. Bueno, así estamos nosotros, ¿no ves? Seguimos con el mismo mecanismo de sobreconsumo, de gasto y de contaminación, y no nos importa por ahora, porque eso nos mantiene en un estado de complacencia con nuestra vida.
Entonces, lo mismo dice aquí con esta caricatura, ¿ok? Aquí están las personas que van por el mecanismo normal y las personas que dicen que no, que hay que arreglar un poco las cosas y ajustarnos de forma inteligente antes de que tengamos una explosión. Y entonces, bueno, aquí plantea algunas de las ideas que debiéramos hacer para lograr evitar esa explosión que nos viene, ¿no? O sea, sacar a todos los usos, dejar de usar todos los usos frívolos, o sea, los usos innecesarios de los combustibles fósiles. Fíjense que no está diciendo dejar de usar ese net zero ni nada de eso. Hay que seguir usando combustibles fósiles, pero dejarlos para las cosas esenciales: alimentación, salud, ciertos servicios indispensables, el agua, esas cosas. ¿Ok? Y eliminar cosas que no nos son necesarias. Los vehículos privados, incluyendo los eléctricos, los ATV, los jet skis, los sopladores de hoja, que eso consume gasolina, ¿verdad? Además de generarnos ruido. Transportación aérea, que es uno de los mayores consumidores y generadores de gases de efecto invernadero. ¿Ok? Dejar los combustibles fósiles que nos quedan. Recuerden que cada gota de combustible, cada gota de petróleo, de gasolina que nosotros usamos hoy, nuestros hijos de futuro no la van a tener, porque nosotros la estamos gastando y el planeta tiene recursos limitados. ¿Sí? Entonces, lo que quede de combustibles fósiles hay que dejarlo para usos esenciales, incluyendo agricultura, procesamiento de comida, cierta transportación por camiones y de comida, sistemas de salud pública y cosas por el estilo. Implementar taxes para la generación de carbono, ¿ok? Que eso ahora no se está haciendo. O sea, cuando tú produces cualquier producto, tú vendes el producto por lo que te costó la materia prima y el tiempo del empleado, pero la contaminación que genera no se está teniendo en cuenta en el precio. Por eso es que están tan baratas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que esto comience, si se toma esta medida de forma inteligente, los precios van a subir. ¿Bien? Y relocalizar las fábricas, o sea, los lugares manufactureros y la producción de comida, de forma que estén más cerca de las ciudades, que hay que usar menos transporte y todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Diseñar formas de taxes y sistemas nuevos de entrada mínima, reorganizar los asentamientos, las ciudades, para hacer más económicamente sostenibles, más biológicamente sostenibles, o sea, producir más alimentos dentro de las ciudades, por ejemplo, ¿ok? Y entonces, esta caricatura que dice, bueno, aquí van el acceso a la información y aquí abajo la utilización del sentido común, ¿no? Entonces dice este señor, asumiendo las vías actuales, las tendencias actuales, lo que vemos para el futuro, tenemos buenas posibilidades de que seamos la sociedad extinta más informada. Con inteligencia artificial y todo, pero nos vamos a extinguir. ¿Okay? O sea, esto es una caricatura, por supuesto, no nos vamos a extinguir, pero sí vamos a recibir un golpe en algún momento. Porque, y por eso puse el gráfico, ¿sí? Nosotros estamos aquí arriba, ¿ok? Y eso viene tarde o temprano. En algún momento, la sociedad humana tiene una gran inercia. Vamos a lograr mantenernos en esta vía que estamos, exprimiendo los últimos recursos de la Tierra. Recuerden que he mencionado otras veces que tenemos una crisis. ¿Cuál es el recurso más usado por la humanidad? El agua. El segundo recurso más usado por la humanidad, ¿cuál es? La arena de construcción. La arena. Hay una crisis de la arena. Ya se está acabando la arena de construir. ¿Okay? Pero sin embargo, nosotros seguimos construyendo rascacielos y derribando edificios para construir edificios nuevos porque genera un beneficio económico para unos cuantos. ¿Okay? Sin importar si se acaba o no la arena. Entonces, eso viene en nuestro futuro. Yo no les puedo decir cuándo. Para mi idea, está antes de 10 años. Para mi idea. Puedo equivocarme. Yo soy una persona común y corriente como ustedes, que lo único que hace es buscar mucha información sobre este tema. ¿Okay? Pero para mi idea, está en 10 años en el horizonte. Ojalá que no. ¿Okay? Ya yo tengo 50 bueno, voy para 55. Me preocuparía mucho llegar a 65 y en lugar de poder retirarme, que bueno, no va a ser a 65, va a ser a 67 en teoría. Antes de retirarme, hubiera un colapso de la civilización y entonces sí, bueno, ya saben, ¿no? Adiós las esperanzas de todos. Así que, bueno, este es el material que le traía para la charla de hoy. Guarden este gráfico en la mente.
Porque recuerden que en el punto donde estamos, cuando caigamos, aunque tratemos de hacerlo de forma controlada, de todas formas los recursos de la tierra ya están sobreconsumidos. Las materias primas, los combustibles, están sobreconsumidos. Bien, vamos a dejarlo aquí. Como siempre les digo, llevamos sí, 1 hora casi 40. Gracias por estar conmigo en esta charla un poco deprimente, pero interesantes. ¿Okay? Es importante, recuerden que si viene un huracán es importante estar avisados para prepararnos, ¿verdad? Y tomar las mejores medidas posibles. Entonces, nada, muchas gracias por estar por aquí. Recuerden que estamos en Spotify en forma de podcast. Estamos en YouTube. Buscan GW from Miami y lo encuentran en YouTube. Estas charlas están en YouTube, se las pueden enviar a sus amigos. Les agradecería que se suscriban y nos den un like ahí. Recuerden a todos acá, recuerden si tienen un chance de compartir, se los agradezco mucho siempre. Gracias por estar por acá, escuchar esta información, que he dicho sea de paso y repito, estar atento a estas cosas manifiesta cuán inteligentes somos, porque el futuro es tan importante o más importante que el presente. ¿Bien? Nuestros hijos, ¿dónde van a vivir en el futuro? Y usted siempre le dice a sus hijos, yo quiero lo mejor para ti. Bueno, miren qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos. Recuerden que en el programa pasado dijimos, el 75% de las playas va a desaparecer para el 2100. Muchos de nuestros hijos a lo mejor no conocen ni las playas. Así que por ahí vamos. Nada, buenas noches a todos, que descansen, que tengan un feliz fin de semana, de lo que queda del fin de semana. Yo espero que puedan interiorizar un poco todo lo que se ha dicho aquí, todo el montón de información. Muchas gracias a todos por los likes, por los corazoncitos. Gracias por estar aquí. Gracias por los comentarios. Recuerden que yo trato de responder todos los comentarios o por lo menos darle un like, que se pone un like. Y bueno, todo depende de que Facebook me lo permita, ¿no? O sea, a veces Facebook no me deja entrar a ver los comentarios directamente. Y entonces es un problema y me demora un poco en ponerlo. Recuerden entonces, este video va a estar en YouTube mañana o pasado. Y va a estar en Spotify probablemente ya mañana en forma de podcast. Nos vemos el próximo miércoles con las noticias de ciencia y tecnología. ¿Ok? Astronomía, ciencia y tecnología todos los miércoles a las 8 de la noche aquí en Facebook. Y el próximo domingo con otra charla sobre, como quieran llamarle, calentamiento global, cambio climático, crisis climática, overshoot. Bueno, ya saben. Muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos.